Bienvenido, congresista. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, don Raúl. Esta mañana comentaba una frase que es bastante dura, pero que en el fondo refleja el estado de ánimo en el que nos encontramos, que pertenece a Pepe Matos Mar, a José Matos Mar. La población tiene miopía, el gobierno cataratas y la prensa ceguera total. La verdad que no es muy alentador hacer ese tipo de descripciones, pero en definitiva, ¿qué opina usted de esta situación que se ha creado? Naturalmente nos va a decir que finalmente pues es el gobierno el que tiene tales o cuales fallas y el gobierno dirá que el Congreso también está y la oposición es una posición inadmisible. La pregunta tiene que ver sobre todo con el público, con el ciudadano, con la referencia a qué punto estamos llegando sin que se definan políticas básicas en materia económica, seguridad ciudadana que ya francamente se ha convertido en el más terrible de los males y otras postergaciones. Muchas gracias, don Raúl. Yo creo sinceramente que el tema no es tan grave como se pinta. En primer lugar, no es un problema entre el Parlamento y el Ejecutivo. Este es un problema interno del Parlamento. No hay entredicho con el gabinete, con el Ejecutivo. Hay la mejor voluntad para escuchar y apoyar las reformas que el gobierno está solicitando en materias como las que usted ha mencionado, o sea, tanto seguridad como materias económicas mediante delegación de facultades. Así lo han adelantado la mayoría de las bancadas, inclusive la bancada que había adelantado su negativa de antemano, que era el fujimorismo. He escuchado ayer a algunos voceros de ellos decir que van a escuchar y tomarán decisión, o se están dando marcha atrás, se están reconsiderando. Entonces, no es como en un momento se intuyó, debido a la intervención del Premier, muy molesto, comprensiblemente, porque había sido invitado al Congreso y no fue recibido por el Congreso, pero llevó a dar la impresión como que esto se convertía en un problema de poderes, y no es así. Precisamente este es un problema porque lo que se ha querido es defender la separación de poderes. La separación de poderes entre el judicial y el Parlamento. Entonces aterrizamos en el caso Llovera. Yo creo, y la opinión pública, no sé si vale la pena que en 30 segundos explique cuál es el caso Llovera. El congresista Llovera fue elegido por Huánuco hace 4 años y en su hoja de vida, entre otras cosas, manifestó tener 2 años de posgrado en la Universidad de Piura y se acreditó que todo eso era falso, que no tenía ningún posgrado. En virtud de esa falsedad descubierta, el procurador del jurado de elecciones le inicia un proceso penal, se tramita en Huánuco y en el fallo final... Y hasta ahí no había ninguna mala voluntad política. Nada. No habían intervenido sino los medios que denuncian y el procurador del jurado de elecciones. Se sigue este proceso en Huánuco y en última instancia lo condenan a 2 años de prisión suspendida, o sea, no efectiva, a 8,000 soles de reparación civil, que ya los pagó, y a 3 años de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público. Y esto último es lo medular, porque si está a 1 año y 2 meses de terminar su mandato y lo inhabilitan por 3 años, esa inhabilitación excede el plazo que le resta. En consecuencia, lo que corresponde es que quede afuera. Ahora, eso no se puede aplicar de manera inmediata. Por supuesto, y así debió ser. Así debió ser. ¿Qué tanta discusión? El Poder Judicial se caía de madura. Remite esta sentencia ya una vez firme ante el Congreso y la presidenta recibe este oficio y convoca a junta de consejo directivo, invitan al señor Llovera para que ejerza su defensa y ante los argumentos de Llovera deciden, después de 1 mes y medio, 2 meses, que esto pase a la Comisión de Constitución, que preside el gobierno, donde duerme 6 meses u 8 meses sin verse, a pesar de que se le exigía al presidente de la comisión. Perdón, con una sentencia judicial firme. Sí, Patricia, una sentencia judicial firme. Ahí, ¿qué podría haber hecho el Poder Judicial? Haber insistido, decir, bueno, ¿qué les pasa a ustedes? Me imagino que el Poder Judicial no quiso
meterse en un problema que ya estaba dentro de la cancha del Parlamento y generar un problema de poderes. Y permanentemente los sectores, los parlamentarios de oposición insistían en que esto permanentemente. No solamente es ahora, coyunturalmente, en que se pretende o se supone que se puede obtener ya la presidencia del Congreso. No, don Raúl, esto es una cosa que permanentemente durante todo ese tiempo se insistió. Se ve en la Comisión de Constitución y nuevamente citan al señor Llovera para que haga uso de su defensa. Expone el señor Llovera, la comisión termina resolviendo por un voto de diferencia, termina resolviendo que debe de cumplirse con el fallo del Poder Judicial. Esto es vergonzoso. O sea, acá no se respeta la separación de poderes, no se respeta que quien administra justicia es el Poder Judicial y que nosotros como Parlamento damos leyes, fiscalizamos y tenemos la función de representación. Pero no podemos ponernos a discutir si aceptamos o no el fallo judicial. Por mucho que no nos guste, la separación de poderes establece que tiene que acatarse. Por un voto logramos conseguir que esto se aprobase. Solo por un voto. Por un voto, Patricia. Y por supuesto con la defensa cerrada del gobierno. Esto se remite a la presidenta hace 3 semanas o 4 semanas. Estamos terminando la legislatura y no se resuelve. ¿Qué es lo que falta? Que la presidenta convoque al Consejo Directivo, dé cuenta del informe que se solicitó por el Consejo Directivo a la Comisión de Constitución y que se oficie al Jurado Nacional de Elecciones. Y eso es todo el trámite que hace falta. Y desgraciadamente ayer, cerca de medianoche, recibo información que la presidenta insiste en convocar para este viernes. Así es. Y que van a citar al señor Llovera para que haga uso de su defensa. Pero nuevamente, y para que vaya a discutirse y votarse en el Consejo Directivo si se acata o no un fallo del Poder Judicial. Ahí hay varias cosas que además creo que atentan contra la propia democracia que tanto trabajo nos cuesta construir día a día, que es débil y endeble. Primero, ¿qué pasa con la representación? Ese señor ya no representa a nadie desde el momento en que el Poder Judicial le dice que no puede ocupar ese cargo por haber mentido. ¿Qué pasa con la ciudadanía que tiene ahí un representante que ya no es? O sea, ¿por qué nosotros no tenemos posibilidad, los ciudadanos, de decir, oye, que se vaya? Y segundo, he escuchado el argumento perverso de parte del nacionalismo, que lo que pasa es que los fujimoristas están dispuestos a hacer cualquier cosa por un voto más. Pero es que ya no se trata de un voto más del fujimorismo, se trata de que ese señor, su voto ya no debería contar para nada. Es una especie de muerto viviente en el Congreso. ¿Ha tenido la prudencia, señor Llovera, de no ir a las últimas sesiones? No lo veo hace algún tiempo en el Congreso. Pero ¿por qué es el fujimorismo quien está atrás de esto? Llovera postula en la lista del fujimorismo. Así es. Y sale elegido como congresista del fujimorismo y a los 2 o 3 meses renuncia al fujimorismo y se pasa a la bancada, esta mixtura de Acción Popular, Frente Amplio, etcétera, etcétera. Por eso es que Johnny Lescano es quien sale a defenderlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere el fujimorismo? Que se vaya este señor, que se llame al accesitario que pertenece a las filas del fujimorismo, que es la lista en la cual fue elegida, y en consecuencia las cosas se restituyan a su estado original. Pero un voto más, un voto menos, no es lo trascendente. No es lo trascendente. Es toda esta actitud persistente. Aquí lo que está en juego es una actitud de reconocer la separación de poderes y la Constitución, reconocer y acatar los fallos del Poder Judicial. Ahora, y en tercer lugar, superar la crisis interna del Parlamento que se ha producido y que para mí debió haberse superado ya, don Raúl. Yo le agradezco esos alcances, porque la verdad que la primera reacción de la que yo he participado el viernes es, miren, la verdad que aquí se están mezclando dos cosas que son realmente muy distintas. Este tema de Llovera, que realmente al que hay que decirle cuidado que ya lloverá, y lo otro que es mucho más importante, es decir, todas las medidas que se están tratando de conciliar porque estamos en un apremio económico y de problemas de seguridad ciudadana. No es así. No, en absoluto, en absoluto. Van, para utilizar la terminología en boga en los últimos años, van por cuerda separada. No se mezcle una cosa con otra. Hay la mejor voluntad, buena voluntad,
para tratar estos temas con el Ejecutivo y darles el apoyo, a pesar que sobre estas materias anteriormente ya se le ha delegado facultades, ya han emitido decretos legislativos al inicio del régimen. Parece que ahora hay nuevas modalidades que se han puesto más en vigencia, como el sicariato y cosas por el estilo, sobre las cuales deben legislar. Muy bien, estamos con la mejor disposición y así pero lo hemos dicho. dicho. ¿No se va a poder legislar por vía de decretos de urgencia sobre esos temas? No, porque decretos de urgencia solamente tienen que versar sobre materias financieras y económicas y tienen que ser sobre cosas extraordinarias e imprevistas. Por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Sucede un terremoto, sucede un huaico, viene el fenómeno del Niño, se producen inundaciones, hay destrozos en las carreteras, en los puentes, se requiere habilitar, enorme, ¿no? se requiere habilitar dinero para reparar la infraestructura. Esas situaciones imprevistas, extraordinarias y que requieren fondos, o sea, materia económico-financiera, eso es lo que es objeto. Modificar el Código Penal, combatir la delincuencia, no entran dentro de lo que corresponde a un decreto de urgencia. Esta posición tan rígida y tan realmente desafortunada, ¿solamente es atribuible a la presidenta del Congreso, a los representantes más radicales del nacionalismo, o en verdad estamos hablando de que interviene también, por supuesto, el Poder Ejecutivo? Desgraciadamente, don Raúl, se le ha ido complicando la situación a este poder, y más aún, concretamente al primer ministro, que en el fondo ha tratado de tener un tono distinto. Desgraciadamente, Raúl, que es un tema parlamentario y que debió solucionarse facilísimamente, rápidamente. Yo creo que si la presidenta del Congreso convocaba al Consejo Directivo, daban cuenta de la opinión de la Comisión de Constitución y pasaban el oficio correspondiente al Jurado Nacional de Elecciones, el problema estaba superado, se levantaba o se retiraba de inmediato en la moción de censura que pesa sobre la presidenta del Congreso por este tipo de actitudes. Pero ¿qué es lo que sucede? El viernes o el jueves se produce el entredicho en este lío de señoras, ¿verdad? Marta Chávez, Ana María Solórzano, dice usted. Exactamente, el lío de señoras que nos lleva a la crisis institucional. No se ría, Patricia, que es verdad. Bueno, lo que pasa es que no todas las señoras nos metemos en esos líos, pero bueno. De ardorosas feministas, no se llama. Sí, pero estoy de acuerdo en que es un lío que no debería haber. Surge el problema y la presidenta termina pateando el tablero. A las 10 de la mañana, una sesión que empezaba, la suspende y se manda a mudar. Ahí en realidad es Se manda a mudar del Parlamento. ¿Y a dónde? A refugiarse en Palacio de Gobierno. Además, por más ofensiva que haya sido la mención. Caramba, hombre, o caramba, mujer, en este caso. Bueno, si hubiera sido un hombre, probablemente se hubiera... sentido, digamos, de lo apropiado, pues, no. de lo Ahora, pertinente. yo insisto en que si probablemente la alusión hubiera sido de hombre a hombre, eso hubiera terminado a puñetes y patadas como alguna vez ha ocurrido. Pero no está bien que habiendo los mecanismos en el Congreso para pedir que se retire una ofensa o separar a la persona que está fastidiando, la señora Solórzano tiene una obligación por encima de sus problemas personales y de sus y de lo que la puede ofender, ¿no? Así es, Patricia, y mire, le hemos enviado varios emisarios, y la actitud de Freddy Otárola, empezando como vocero de la bancada el día viernes, ¿qué cosa era? Entró a la sala Mariátegui, donde había un grupo de congresistas de oposición, y les dijo: ¿retiran ustedes la moción? Se convoca para el viernes a un consejo directivo en donde se invita a Llovera, se vota y pasa esto al jurado de elecciones. O sea, vuelven sobre lo mismo. Pero en fin. Viernes próximo, es decir, 4 días más. Este viernes que viene. Mire, dentro de una hora, a las 10 de la mañana, se está convocando a una reunión de los voceros de los partidos de oposición para analizar la situación y ver qué entendimiento se llega. Ojalá dentro de una hora estemos en condiciones, don Raúl, de decir que por lo menos la oposición tiene ¿qué es lo que viene? La presidenta convoca para el viernes al Consejo Directivo para tomar decisiones sobre el caso Llovera, pero se rumorea que mañana, martes, el presidente está convocando a legislatura extraordinaria para el miércoles. Lo ha dicho ya el congresista Chejade. Entonces nos encontramos con una situación adicional. La tradición
la práctica, los usos y costumbres en el Parlamento establecen que cuando un presidente de Congreso se le presenta una moción de censura, como ha sucedido, eso se ve prioritariamente antes que cualquier otro tema. Y quien está con una moción de censura presentada no puede presidir. Muy bien. Si vamos a entrar el miércoles a una legislatura extraordinaria con agenda fija, van a cuestionar que una moción de censura no puede verse. Va a presidir la presidenta del Congreso con moción de censura presentada. O sea, están realmente poniendo todas las condiciones para exacerbar más los ánimos. Están en una línea de colisión. El Ejecutivo, el Gobierno, sus parlamentarios, evidentemente, están permanentemente en línea de colisión. A ver, ¿cuál es el sentido de esta crisis? Porque yo me imagino las personas que están ahorita en su casa, como me lo han preguntado a mí varias veces el fin de semana, nadie entiende nada. Nadie entiende por qué de pronto ya el Congreso no puede seguir sesionando, por qué el Ejecutivo no puede ir al Congreso. Nadie puede creer que Llovera sea tan importante como para detener el Perú de esta manera. No. Es decir, hay de todas las crisis políticas que hemos tenido en los últimos años, esta debe coronarse como la más... Quiero poner un adjetivo feo, pero estúpida de las últimas que nos han atendido, porque no tiene ninguna asidero. Y se ha producido, Patricia, porque es a lo largo de muchos meses que este tema se ha ido embalsando, claro. Llega el fin de la legislatura sin resolverse. Claro, diera la impresión de que es una abierta provocación para crear una situación, en fin, que definiría el imperio de un poder absoluto de parte del Ejecutivo. No solo, bueno, pues o sea, es una aspiración endeble, construido sobre la nada, ¿no? Es una vocación autoritaria que ha quedado no solamente en la actitud del Ejecutivo hacia el Parlamento, sino en la actitud de los parlamentarios del gobierno respecto a los fallos del Poder Judicial, que tampoco se reconocen. En otras palabras, es un absolutismo en donde ellos son los que gobiernan, ellos deciden qué fallos se aplican y qué no, ellos deciden cuándo se ven las cosas y cómo se deciden. No, pues. Son horas y días decisivos, en suma. En donde se requiere mucha prudencia, mucha serenidad y mucho ánimo de buscar reconciliación. Ojalá ese ánimo exista. ¿Y qué podría pasar con la mesa directiva del Congreso después de este lío? Está claro que el nacionalismo no parece el mejor depositario para seguir presidiéndola. Bueno, en primer lugar yo hablaría, Patricia, de la actual mesa directiva, en donde a mí me sorprende en primer lugar que teniendo 3 vicepresidentes que corresponden a 3 bancadas distintas, estos no hayan hecho valer su presencia, su preeminencia ante la propia presidenta. O sea, son 3 vicepresidentes que integran la mesa directiva que están pintados en la pared. Que no sirven. Lewis, ¿quién más? Julca y la señora Capuñay. O sea, 3 vicepresidentes que la verdad totalmente anodinos, totalmente innecesarios. Necesitamos que alguien pinte una especie de castañeda que borre esas pinturas, esos murales extraños. Bueno, muchas gracias, congresista Javier Bedoya de Vivanco. Y la verdad que nos quedamos igual como hemos empezado, con severa preocupación. Esperemos que en una hora tengamos buenas noticias, la cordura y la tranquilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días.